Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Rey en esta tarde. Damos gracias por todos al Señor, con grande gozo en nuestro corazón, por todas aquellas personas que sembraron en mi vida esto tan hermoso que es las instrucciones del Señor, su palabra, su verdad, diversas imparticiones hechas por el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿cierto? Damos gracias por todo al Señor, por la fuerza que el Señor nos da a cada instante. Damos gracias al Rey. Es un gozo verdaderamente estar mirando su palabra, escuchando la voz del Espíritu en nuestros corazones. Hoy en día, una propiedad que tenemos todos los hijos de Dios. Acá no hay nadie especial. Eso es lo que yo te quiero decir, La unción, dice Primera de Juan capítulo 2, versos 26, 27, 28. Esa unción es Cristo en nosotros, ¿sí? Por medio de su Espíritu, lógico, ¿cierto? Juntamente con su Espíritu, su palabra, cooperan para el crecimiento en nuestras vidas, para toda cosa buena, toda cosa agradable, toda cosa perfecta, de buen nombre, que te trae pensamiento de paz, ¿sí? En medio de tu situación que vos estás pasando, ¿cierto? Y en esta gracia que el Señor nos da, ¿cierto? Que somos privilegiados de poder morar en su presencia. Eso es algo que lo hace el Espíritu, ¿cierto? Eso es una gracia que el Señor hace en nosotros, es una acción, no es algo que nosotros hacemos. A ver, la carne y la sangre no puede heredar el reino, mi querido. Y si estamos hablando, estamos haciendo lo que estemos haciendo, es solamente la gloria del Señor, es solamente la acción del Espíritu en tu vida. Invito a todos aquellos que hoy en día están, después de un tiempo, están por algún modo se ha detenido el comunicar del Evangelio por diferentes vías, por ejemplo a través del internet, de poder animarlos para que puedan levantar hoy, ¿cierto?, sus manos en esa cumbre que vos estás ahí, y pensaste que estabas solo, sola, ¿cierto? Hoy es el tiempo de que el Espíritu Santo, ¿cierto?, comienza a levantar tus manos, y esa batalla tú la comienzas a ganar, ¿sí? Que vos puedas enriquecerte en el Señor, te puedas meter en su mensaje, introducir en el mensaje de salvación y dejar que todo sea el pensamiento del Padre en tu vida. Es importantísimo que te levantes, ¿cierto? Y vos me podrás decir, no sé, no estoy congregando, no estoy yendo a ningún lugar, estoy solo, sola, estoy pasando por diferentes etapas, pruebas, ¿cierto? Lo que vos tenés que pensar, ¿cierto? Y es así, que esta vida es muy fugaz y que todo lo que nosotros necesitamos está en su palabra, y Dios lo puso en tu vida aquel día que vos le abriste el corazón, ¿cierto? Y ese mismo Dios de hace 20, 30, 40 años, ¿cierto? Y aunque para vos pasaron tantos años, vos decís, tantos años pasaron, hay muchos que dicen, no, yo soy cristiano viejo. Eso no existe, amado.
ese no es un lenguaje en el espíritu. No existe cristiano viejo, porque no hay nada viejo en lo nuevo que Dios hizo en tu vida. O no sos nueva criatura, o no dijiste soy nueva criatura. En el espíritu la palabra viejo no existe, ¿sí? Por ahí existe la palabra anciano, porque no hay una palabra para poder dar, ¿cómo te puedo decir?, la definición correcta de esa persona que llega a Cristo. Esa persona que llega a Cristo es una persona que pasa de lo temporal a lo eterno de Dios, ¿cierto? Donde Dios te pone vestiduras de salvación, donde el Señor te pone vestiduras de justicia a tu vida. Y vos podrás decir, sí, pero yo soy el peor pecador. Pero ese pecador que vos eras, ¿sí?, al estar el Espíritu en tu vida, va a comenzar un proceso de desintoxicación en el alma, porque ya el Espíritu no tiene ningún tipo de problema. Ese Espíritu nuevo que Dios colocó en tu vida no tiene ningún tipo de problemas. Ese Espíritu es necesario, ¿cierto?, que sea edificado y que sea levantado por la palabra, ¿cierto? Y vas a ir creciendo en gracia y en sabiduría y en fe. Y si en algún momento te has detenido en tu caminar, en tu ministerio que Dios te ha dado, ¿cierto? Este es un tiempo, amado, de proponer, ¿cierto?, y disponer, porque la propuesta de Cristo está para tu vida. Esa gracia que vos tenés, ¿sí?, no puede ser pasada por alto, porque es Cristo mismo en tu vida, ¿me entendés? Por eso te digo, eso de cristiano viejo no existe. Yo me río de la persona que dicen eso, me río verdaderamente. Que puede haber religiosos viejos, sí, ahí sí te puedo decir que sí, pero hace rato que nos salimos de ese lugar, ¿sí? Y no hay vuelta, porque el Señor dijo que Él hizo nueva todas las cosas, somos nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo podemos decir de un lado podemos decir que somos nueva criatura y por otro lado decimos que somos cristianos viejos? O somos nuevas criaturas en Cristo o somos cristianos viejos. Yo creo que la otra opción, ¿verdad? Nuevas criaturas en Cristo. Lo que pasa es que esta temporalidad, ¿cierto?, que nos hace arraigar a muchos preceptos, a muchas cosas, estructuras religiosas, ¿cierto?, hacen que estos pensamientos afloren de nuestro interior, pero son pensamientos viejos, son pensamientos ya que están obsoletos, ¿sí?, y que no tienen nada que ver con el reino. Cuando te dicen que sos cristiano viejo y no tiene nada que ver con el reino de Dios eso. Sin embargo, vos sí lo tenés que ver. A esos que te dicen que vos los tenés que ver como nuevas criaturas, ¿cierto? Y ahí está, amado. Damos gracias al Rey. Libro de Daniel. El libro de Daniel, para poder dar un pequeño encabezado de este profeta verdaderamente descollante también. Verdaderamente algo asombroso lo que el Señor ha hecho. Es impresionante, amado, lo que el Señor ha hecho con Daniel. Y damos gracias porque ahora vamos a empezar a dar lectura a este libro y dejar que estas letras nos abracen. Dejar que este espíritu que está en estas letras acá abracen nuestras vidas y enciendan esa pasión en nosotros, que avive el fuego, ¿sí? El profeta Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y vaya si lo ha hecho, ¿verdad? Gloria al Rey, gloria al Rey. Que el Espíritu Santo en esta hora esté cambiando todos los ámbitos en tu hogar, en tu casa,
¿sí? Y que el Señor te hable en esta hora. Señor, en tu interior que está, que el Señor te hable, ¿cierto? Y que vos sepas que Él nunca se ha detenido para con tu vida, ¿sí? Daniel, un joven verdaderamente que estaba preparado para estas cosas, el cual el Señor le había dado un llamamiento, ¿sí? Muy conocido en su tiempo. Mientras Jeremías estaba fungiendo como profeta, otro sacerdote también, estaba fungiendo en Judá, en Jerusalén, ¿cierto? El profeta Daniel estaba preparándolo el Señor desde ese lugar, ¿cierto? Y ya Jerusalén estaba a punto de ser destruida, sus muros, ¿sí? Por Babilonia, ¿sí? Babilonia, el cual un rey cuyo padre no tenía nada que ver con la realeza, llamado Nabopolassar, un hombre sin sangre real. Dios lo levanta y comienza a construir este imperio, ¿cierto? Que en este tiempo, más o menos en el 605 a.C., el hijo de este Nabopolassar, llamado Nabucodonosor, ¿cierto?, comienza a sentir, ¿cierto?, algunas cuestiones tocantes al cielo. Y es asombroso el relato de Daniel, amado. Es asombroso el relato de Daniel. Y uno se goza en la presencia de Dios con su palabra. ¿Quién te puede sacar esto, amado? ¿Quién te puede separar de estas cosas? ¿Qué te separa a vos de lo que vos pensás que antes era? Hoy lo sos. Vos sos su sello en tu vida, sello de su espíritu. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Cierto? Y podés decir, y estoy entrada en edad, pero el brillo que puso Dios en tu vida no lo puede opacar nada, ni todas las tinieblas que el enemigo pueda enviar, ¿cierto? Y así hay muchos hijos de Dios que quedaron golpeados a la vera del camino, que el Señor en este tiempo comienza a levantar, y hay otros ya que el Señor ya ha estado levantando en este tiempo y están continuando el proceso en sus vidas personales. Entonces, este Daniel, amado, este profeta, Jeremías estaba fungiendo como profeta en lo que era Judá, ya estaba a punto de ser destruida. Daniel con un remanente habían ido a Egipto, ¿cierto? Y Daniel en el primer éxodo de deportación, ¿cierto?, va el profeta Daniel entre los jóvenes. Y en la segunda salida, en el segundo éxodo, sale el profeta Ezequiel. Por eso vos vas a ver en Ezequiel, por ejemplo, 14, ¿cierto?, que él lo nombra a Daniel ya. Ya Daniel ya estaba fungiendo. Ezequiel, ¿dónde fungía su ministerio como profeta? Otro sacerdote también, Ezequiel, que no pudo ejercer el sacerdocio en Judá y en Jerusalén por el hecho de que Judá y Jerusalén habían entrado en una idolatría horrible, que ahora vamos a entrar en ese marco, ¿sí?
Ezequiel, en este caso, comienza su ministerio profético tiempos después. Ya después ya vamos a ver los años, tengo que estudiarlo eso. Todo está en la Biblia, y te voy a dar una precisión, ¿cierto? Ezequiel comienza a fungir dentro de la cautividad que había venido de Judá, ¿cierto? Hecho que está en Jeremías capítulo 29, donde Dios le manda, ¿cierto?, a todo Judá que se vaya a Babilonia, que él había preparado tierras, a él había preparado todo el sustento que necesitaba el pueblo durante 70 años, se tenía que ir, pero la mayoría desobedecieron, ¿cierto? Porque ya la gloria de Israel se había marchado de ese lugar, no estaba la presencia de Dios en Judá y en Jerusalén. A ese extremo, y te estoy diciendo solamente algunas superficialidades de lo que se vivía en esa etapa, para poder entender al profeta y no tan solamente leer algo para decir, qué linda palabra, o qué lindo culto, qué linda reunión. No, nosotros tenemos que salir de ese dicho y entrar en el texto, ¿cierto? Para que ese espíritu en el cual nosotros, dice el Señor, que tenemos, que somos nueva criatura, sea verdaderamente alimentado. Y sacar totalmente del contexto, ¿cierto?, a la persona que está predicando. Es un simple actor de reparto que está predicando nada más. Que vos puedas entrar ahí a ese lugar. Si no, esa persona que está predicando no sirve absolutamente de nada que esté predicando ahí o que esté hablando. Que vos entres a ese texto por el Espíritu, ¿cierto? Esta gente, Jeremías, estaba en el final de su ministerio. Daniel comenzaba su ministerio. ¿Dónde? En la élite, en el gobierno. Él estaba fungiendo como profeta en el gobierno, ¿cierto?, en Babilonia. Sirvió a 3-4 reyes. Ya después ya vamos a ver eso. Desde joven hasta anciano. Ezequiel, poco tiempo después, comienza a predicar a los cautivos, a la cautividad. Y ve una visión en el río Quebar, y ve la gloria de Dios, y ve al Señor sentado en su trono y el arco iris, ¿cierto? Y ve las piedras preciosas. Por allá también el Señor le muestra a un querubín amado por Dios, pero que cae, que peca, llamado Luzbel, Ezequiel 28. Y también comienza, yo te puse en el Edén, en el huerto de Dios. Y cuando vos entrás en el texto, ¿viste?, te salís de todas las tradiciones religiosas, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. No hay problema con las tradiciones religiosas, pero uno no tiene que amar esas cosas, ¿cierto? Y poder meterse en esto del Espíritu, ¿sí? Porque, por ejemplo, como te decía, tenemos grandes problemas. Nos dicen por ahí, no, que es un cristiano viejo. Esa palabra no existe bíblicamente hablando. Lo que sí dice el Señor de nosotros es que somos nuevas criaturas. Entonces yo tengo que elegir ahí, yo tengo que discernir. Me quedo con esto, que soy un cristiano viejo, amargado, cansado, abatido por las pruebas, por las luchas, que voy subiendo peldaño ahí como un... No, querido, no es así. Nosotros somos nuevas criaturas. Dios conoce nuestra condición de pobreza, nuestra condición de debilidad, pero todo está en su presencia. Y Él tiene absoluto dominio y soberanía de nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros somos. Y lo que nosotros no somos son viejas criaturas, o cristianos viejos, como algunos hablan por ahí.
algunos de traje y corbata, de turbantes y tanta cosa hoy en día, y de púlpitos grandes y de luces. Te vas a perder a veces 4 horas, 5 horas de tu vida para que sos un cristiano viejo. No, sos nueva criatura, dice la Biblia. Sos nueva criatura, dice la palabra que vos amás. ¿Cierto? Y es eso lo que vos tenés que estar bien convencido y persuadido en tu espíritu. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos atención en que somos cristianos viejos, que esa gente te dice esa gente no va a cambiar, no, mentiras, amado. ¿Cierto? Mentira. Entonces, este Daniel tenía 80 y pico de años y seguía fungiendo como profeta. Eso ya lo vamos a ver sobre mitad y final del libro que te pido que me acompañes cuando puedas. Yo por ahí no tengo un horario para decirte tal horario, porque también tengo mis trabajos como vos los tenés. Pero siempre vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Y que vos sepas de que el Señor siempre está ahí con su diestra sosteniéndote, con la diestra de su justicia sustentando tu vida, tu casa, tu familia, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poquito en contexto. Ahí voy a apagar el cachito. Vamos a entrar un poquito en contexto. Gloria al Señor. Creo que gracias, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquel tiempo, Merodac Baladán, esto es Reyes, Segunda de Reyes 20, 12, dice: rey de Babilonia envió mensajeros con carta y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿cierto? Esto estamos hablando del tiempo de Isaías. Ya Isaías muchos años antes, 200 años antes, ya había profetizado todo esto que estaba pasando. Isaías es un profeta contemporáneo, digamos, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel, en este caso, ¿no? Y Ezequías habla de Babilonia y habla de la caída de Babilonia también, ¿cierto? Dice: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros de plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías, fíjate vos, 200 años antes más o menos, vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Acá podemos ver, amado, cómo ya este rey, ¿cierto? Podemos notar que no tuvo la deferencia de pedir autorización a Dios para que esta gente entrara, ¿cierto?, en lugares muy, muy íntimos del rey y de sus tesoros, por ejemplo, ¿no? Era como que había un enamoramiento por otras culturas. En ese tiempo que había muchas culturas que circundaban Jerusalén. Y él volvió a decir que vinieron, ¿qué vieron en la casa de Jehová? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová.
He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Tremendo, amado, ¿eh? Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Los eunucos eran gente generalmente castradas, ¿cierto? Y de sus genitales, y eran puestos como cuidadores de los harenes de estos reyes de naciones. Bueno, este era un juicio, ¿cierto? Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Porque el Señor le había prometido que en esos días no iba a ocurrir este juicio, sino después de su muerte, ¿cierto? Pero qué tristeza morir sabiendo que tu hijo el día de mañana va a tener que servir a estos reyes crueles, que estaba viniendo un gran juicio sobre el pueblo de Dios, ¿cierto? Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Gloria al Rey. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Acá podemos ver cómo lo que comenzó con su padre Ezequías, esa admiración por otras culturas y por otros dioses, Manasés comienza a tener en su alma y en su ser espiritual muerto, ¿cierto? Comienza a tener una, por así decirlo, fusión con estas creencias que venían. Aleluya, Rey. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Escuchá muy bien, y esto marcalo en tu Biblia, ahí en 2 Reyes 21, estamos leyendo, capítulo 4. Esto es muy central, porque por esta causa, ¿cierto?, se desplaza el sacerdocio, en el cual tenía sus ceremoniales, en el cual se sacrificaba sangre de los carneros, de los machos cabríos. Había distintos sacrificios por el pecado y por diferentes cosas, en el cual expiaba al pueblo y hacía que el juicio de Dios no cayera sobre la nación. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en el cual tenemos acceso vos y yo hoy en día, todos los días, a cada momento, el momento que nosotros queramos, ¿cierto? Bueno, él tenía por un año, ese sacerdote entraba a esa tienda, no con sangre, no sin sangre, tenía que entrar con sangre de animal, ¿cierto?, en el cual era puesta en el lugar indicado, y dice que la Shekinah de Dios se aparecía en ese lugar santísimo y consumía la sangre. Y si esa Shekinah se manifestaba y consumía la sangre, el Señor perdonaba al pueblo por un año. Fíjate vos la importancia que era. Por eso cuando te dicen, no, porque
el juicio de Dios vino sobre Israel por el pecado. Sí, es una realidad eso. Pero también el juicio de Dios, ¿cierto? Vino, ¿por qué? Porque el pueblo había quedado expuesto, ¿cierto? Porque ya no había sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y aquellos altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Todo el ejército de los cielos, diferentes dioses, ¿sí? Y pasó a su hijo por fuego, escuchá muy bien, uno de los más grandes adoradores a estos dioses crueles era Manasés. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero y se instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Fíjate vos cómo se había fusionado esto, y yo diría que llegó a tal punto de que muchos profetas, ¿cierto?, llegaron a fusionarse con estos agoreros y adivinos. Un hecho muy notable al día de hoy, con muchos que dicen ser, ¿cierto?, usados por el Señor. Hubo un caso que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con una joven que tenía un espíritu de adivinación. Esto está por Hechos 16, yo no sé si te acordás de ese relato. Y ese espíritu decía, los hijos del Dios Altísimo están aquí, los siervos del Dios Altísimo están aquí. Y parecía una declaración muy espiritual, pero el apóstol Pablo la mandó a callar. Hoy en día, amado, todos dicen, porque así dice el Señor. Hoy está minado de adivinos en varios contextos cristianos, donde dicen que hay un fluir profético. Sin embargo, no hay una profundidad en la palabra, no hay un maestro bíblico, por ejemplo. En las congregaciones, el ministerio de maestro ha sido totalmente desplazado. Por ejemplo, ese maestro es una persona que está abocada al estudio de la palabra, porque es uno de los ministerios, ¿cierto?, que tienen que fugir para el crecimiento, ¿cierto?, del creyente, para que el creyente sea edificado y aún sea un mejor maestro todavía que ese que está enseñando. Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Otro ministerio que ha sido desplazado también en muchos es el del ministerio de evangelista, por ejemplo. ¿Sí? Está siendo desplazado. No se escucha, ¿cierto? En los contextos que nosotros conocemos, los que aparecen por internet, los que aparecen grandes nombres que hay hoy en día. Yo quiero que vos observes esas cosas. Sin embargo, el Señor no ha desplazado a nadie. Ni a vos, ni a mí, ni a nadie ha desplazado el Señor. En absoluto. Que estemos fuera de este sistema por ahí, puede ser que nos sintamos un poco desplazados, pero el Señor no nos desplaza nunca, ¿cierto? Y nos está dando oportunidad para fungir con su palabra, ¿no?, con su verdad. Mira lo que dice acá. Y pasó su hijo por fuego, dice el versículo 6. Fíjate vos, ¿no?, las cosas que comenzó, todo lo que comenzaba a ser un líder, un rey, después era imitada por el pueblo, y si no lo imitaba, eran, ¿cómo te puedo decir?, manipulados para que hagan estas mismas prácticas. Los atacaban psicológicamente, que
le iba a ir todo mal si no hacían tal cosa, si no hacía lo mismo que hacía el otro, le iba a ir muy mal. No sé si te suena eso. Dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer en que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo los he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Viste que hoy también escuchás muchas cosas de estas, que hay que obedecer y que la obediencia está la bendición y que con el correr de los años pasa de que mucha gente queda fuera de los sistemas porque tienen que obedecer un montón de mandamientos y dogmas que no están en el nuevo pacto, ¿cierto? Dice, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, era muy grave lo que estaba pasando. El pecado había escalado niveles que había tomado toda una nación. Por cuanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñirán ambos oídos, y entenderé y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Qué palabras, ¿no? Plomada, cordel, son medidas de juicio. Medida de juicio. ¿Te acordás cuando apareció, y después lo vamos a ver, en Daniel 5, cuando aparece la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Usparsin, tu reino ha sido encontrado falto, ¿cierto? Tu reino ha sido roto, le dijo Dios a Nabonido, ¿te acordás? Eso ya lo vamos a ver también. Un reino que no tenía el peso de gloria para permanecer en la tierra. Fue raído. Su presencia se va, la gloria. Ezequiel ve la gloria de Dios salir de Israel en medio de esa visión y se va a Babilonia. ¿Viste? Cuando leímos Ezequiel, por ejemplo, capítulo 1, tristemente Ezequiel podía ver en visión cómo la presencia de este Dios se iba de su pueblo. ¿Cierto? Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Que una de esas presas y esos despojos fue Daniel, por causa del pecado de los padres, ¿cierto? Por causa de la conducta de los padres. Esto no tiene nada que ver con las maldiciones generacionales que hoy en día es una falsa doctrina dentro de las congregaciones. ¿Por qué, querido, querida? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo?, dice Pablo. La vida, la muerte, ángeles, potestades, lo alto, lo profundo, la vida, la muerte, ninguna cosa me podrá separar del amor de Cristo. Esa es la realidad nuestra como hijos de Dios. La realidad de esta gente era otra, muy diferente. Lo que hacían los reyes, los sacerdotes, los jueces, que eran los padres espirituales de este pueblo maravilloso, obraban de una forma horrible en la cual recaía esas conductas sobre los hijos del pueblo, sobre los pobres, sobre los ancianos, sobre los huérfanos, sobre las viudas. Entonces el corazón de Dios, una vez más, por así decirlo, estaba decepcionado con sus hijos, ¿cierto? Pero hoy la realidad es muy diferente. Hoy tenemos gozo de salvación. Que nadie me quite el gozo de tu salvación, dijo David. Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu que mora en mí, en vos, en ese tiempo venía sobre la persona, hacía la obra que tenía que hacer y se iba. ¿Por qué? Porque todavía no había venido Cristo. Y todavía el hombre estaba en el cuerpo de pecado. Entonces se tenía que acercar por medio de ritos, por medio de sacrificios. Pero hoy nosotros, aceptando el sacrificio perfecto, nos perfeccionó, nos hizo perfectos. Si no, mirad Hebreos 10:14. Ahí dice que vos sos perfecto. ¿Perfecto en qué? En el espíritu. Pero en el alma todavía hay un proceso que tenemos que caminar. Pero Él puso algo perfecto también, que es su palabra. ¿Sí? Por eso acá no importa el que predique, no importa el que salta, el que baila, el que grita, el que profetiza. Acá lo que interesa es el Señor en tu vida. Es el Espíritu Santo en tu vida. Porque el día de mañana yo voy a ir a parar a la tumba. Pero el que va a permanecer con tu vida es el Señor. Y toda la gloria se la tenés que dar a Él. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Y desampararé al resto de mi heredad. Verso 14. Y lo entregaré en mano de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos los adversarios. Y cuando han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió con sus padres Manasés. Y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Este era el contexto, amado, en el cual Judá y Jerusalén se estaba viviendo. Y por esto fue que el Señor tuvo que entregar al pueblo a un imperio llamado Babilonia. Ahora, así también como
el Señor castiga a su pueblo, Él guarda un remanente, ¿cierto? Lo envía a Babilonia, lo hace habitar en Babilonia durante 70 años. Y en estos 70 años el Señor levanta un profeta que profetiza dentro de la élite, dentro del gobierno, mientras Ezequiel estaba predicando a los cautivos que estaban en ese país, y Jeremías estaba ya finalizando su ministerio. ¿Te das cuenta cómo Dios? Por eso está bueno leer la Biblia en panorama. Cuando vos lees toda la Biblia, entras en un panorama, el Espíritu Santo te comienza a guiar. Te comienza a guiar. Y esto no es para gente especial, es para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Acá no hay nadie especial, amado. Acá el único especial es Cristo. ¿Viste? Cuando no, porque el hermano es un hermano especial del Espíritu. No, hermano. Es el Espíritu Santo lo que nos da esa gracia tan linda. ¿Cierto? Nosotros adoremos al Rey. Y entonces dice, a ver, gloria al Señor. Vamos al profeta Daniel. Gloria al Rey. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Lo que Dios le había dicho por medio de Isaías 200 años antes a Ezequías, que era el bisabuelo de Joacim, comienza a ocurrir. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios, estamos leyendo Daniel 1, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a la tierra de Sinar, que hoy en día es Irak, ¿cierto? En el mapa mundial. Y en Sinar fue, ¿te acordás? Donde se levantó Babel. Sí, que eso está en Génesis 11, muchos años antes, donde se quiso hacer un solo pueblo. Y dice que se hicieron una torre que quería llegar hasta el cielo. Y había un rey llamado Nimrod. Y el Señor, hablando con el Espíritu Santo, hubo una cumbre en el cielo, donde Dios Padre, el Verbo de Dios que es Cristo, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Dijeron, confundamos las lenguas, porque si dejamos que esto ocurra, ¿cierto? Dios no estaba viendo con buenos ojos esta ciudad de Babel. Eso era la tierra de Sinar. Bueno, en esta misma tierra de Sinar estaba Babilonia. ¿Y qué pasó en Babel? Se confundieron las lenguas y ahí la palabra de Dios se siguió cumpliendo. ¿Qué fue lo que mandó? Fíjate vos lo que son los mandamientos en las dispensaciones de los tiempos. En el tiempo de Adán, Dios le dice, multiplíquense, sojuzgaos, llenen la tierra. ¿Cuál era el propósito? Llenar toda la tierra de hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer Nimrod? Quiso, por así decirlo, quiso desobedecer el mandamiento, ir en contra del mandamiento, y en lugar de que se multiplicaran toda la tierra, quiso contener todos los habitantes en un solo punto del mundo, en una sola gran ciudad. Y eso estaba en contra del propósito de Dios. Dios desciende del cielo, confunde las lenguas, ¿cierto? Y destraba este conflicto espiritual, haciendo de que no se entendieran entre ellos. Y de ahí el Señor siguió
haciendo su voluntad buena, agradable y perfecta, y dice que se dispersaron por toda la tierra. Bueno, en este caso era algo diferente, y dice el verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios, todos los utensilios de la casa de Jehová. Y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, lo mejor de lo mejor. No eran ningunos tontos estos reyes que tomaban pueblos y naciones, ¿cierto? Y el Señor los entregó en sus manos, dice. Dice, y dijo el verso 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate vos todo lo que este rey quería hacer con esta gente. Quería totalmente sacarlos de la cultura donde pertenecían y llenarlos de su cultura caldea, ¿cierto? Y una de las cosas que se podía notar en estos tiempos era la gran sabiduría que había en estos jóvenes. Entre ellos, lógicamente, Daniel, muy reconocido por su sabiduría y su gran inteligencia. Y acá comenzaba todo un proceso del Espíritu para con este profeta y con unos amigos que iba a ser de gran impacto, ¿cierto?, en los tiempos, por las cosas que Dios había determinado que iba a hacer. ¿Sí? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar. Bel era un dios caldeo llamado Marduk, ¿cierto? Belsasar. A Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Ya voy a buscar los significados de estos nombres. Durante 3 años, fíjate vos, algo muy común. Y durante 3 años se le tenía que instruir y se le tenía que alimentar, ¿no? Que es más o menos lo que estas culturas tardaban en cambiar la mentalidad de la gente que era deportada, ¿cierto? Se lo culturizaba durante 3 años, en todas las letras caldea, en todos los, en todo lo que era entendimiento, en todo lo que era la cultura, el arte caldeo, babilónico, ¿cierto? Y entre esas cosas también se hace un intento, ¿cierto?, aún donde estos jóvenes y Daniel expusieron su vida de cambiar de Dios, de cambiar de creencia. Iban por todo. Esta gente venía a formatear todo. Un tipo de anticristo. Acá comenzamos a ver una sombra del Apocalipsis, ¿cierto? Acá vamos a comenzar a ver una sombra, porque por eso se vienen días en que los capítulos de Daniel
¿cierto? Va a ser de mucha importancia para nosotros, para poder entender el libro de Apocalipsis. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Acá comenzó por medio de la comida. ¿Y esto qué pasaba? Fue bendecido por Dios grandemente, porque muchos pueden decir, bueno, voy a comer la comida, pero no me voy a dejar culturizar. No, él fue al ataque desde el principio, Daniel. No, la comida no. Y no era porque la comida tenía, a ver, no hay problema con lo que vos comas, ¿cierto? No hay problema. El tema es que él no quería dejar entrar un ápice, ¿cierto?, de la cultura. Y comenzó con el proceso, primero me voy a negar a la comida. Entonces voy a poner mis propios requerimientos según mis convicciones en el Señor. Daniel era un hombre de convicción en el Señor, ¿cierto? Y sabía cómo pelear la buena batalla, y siempre iba un paso adelante que Satanás y las tinieblas. Siempre. Vamos a ver. Dice, y Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia por esta decisión que él tomó. ¿Qué quiere decir que puso? Que Daniel estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Y por eso tuvo esta iluminación en su corazón, para comenzar a vencer algo ya que él sabía que en el mundo de las tinieblas estaba decretado sobre su vida. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos una mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Hoy, ¿qué es lo que te profetizan estos adivinos hoy en día que están detrás de púlpito? No todos. Que te va a ir bien, que la prosperidad, que el vehículo y todo ese rollo nos saca, nos desenfoca de la mirada de las cosas de arriba. ¿Sí? Y hacen un evangelio al servicio mío. No, pobrecito yo, que ando, a ver, voy ahí escalando peldaños, voy ahí con prueba, con lucha. No, amado, sí, claro que hay prueba y que lucha, pero gloria al Señor. Si hasta el día de hoy estás en pie, eso es una muestra de que la victoria del Señor está en tu vida de una forma permanente. ¿Cierto? Entonces, este Daniel estaba atento ya por dónde querían entrar estos tipos. Entonces el rey dice, no, le voy a dar, tenía todo bien estipulado, el sistema babilónico, para hacer de que todos estos jóvenes, porque eran muchos jóvenes, no era tan solamente Daniel, Sadrach, Ananías, Misael y Azarías, eran muchos jóvenes de muchas naciones también, que Babilonia estaba tomando, no tan solamente Judá. ¿Cierto? Entonces tenemos mucha gente, pero estos 4 jóvenes, liderados por Daniel, ¿cierto?, se pusieron en la mira que Dios tenía y se estaban anticipando a algunas jugadas, ¿cierto?, en la cual Satanás quería poner palos en la rueda. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Al ver esta actitud de Daniel, en lugar de ir a favor de la corriente de ese mundo, de ese sistema, él se puso en contra corriente. No, él puso sus valores primero. Y es eso lo que nosotros tenemos que poner este tiempo.
¿cierto? Y siempre Dios te va a inspirar en la palabra. El Espíritu Santo te va a inspirar. ¿Por qué? Porque hay eternidad en el corazón del hombre y de la mujer. Hay eternidad. Y en el corazón haber eternidad, ¿cierto? Hay palabras de vida. ¿A quién iremos? Dice su palabra. Solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿cierto? Por eso ese apelativo de cristiano viejo comenzá a sacarte y comenzá a identificar a esa gente que te dice así. Para todo aquel que escuche este video, sos nueva criatura. No existe la palabra viejo en la Biblia. No estoy negando la condición, porque uno llega a un momento que se pone viejito, sí. Pero en el Espíritu somos nuevas criaturas. Eso dice la Biblia. O hago caso a lo que dice la Biblia, o hago caso a lo que dice Gerardo. Que Gerardo dice, no, sos un cristiano viejo. Está en vos. Esas cosas ahí ya es uno que se para donde el Señor lo puso. El espíritu tuyo está ahí. Ahora depende de vos de que tu alma también esté ahí, donde el Señor dice que estás, ¿cierto? Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Fíjate vos el temor que tenía el eunuco, ¿no? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Y nos den legumbre a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después que tus siervos con tus siervos según veas. Esto tiene que ver mucho con la intimidad y tiene mucho con el conocer la integridad de la persona de Dios en tu vida y de tu confianza personal en este Dios que decimos que dependemos. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se salieron estos chicos fue del sistema de los horarios, sistemas de mandamientos, de un montón de cosas que gobernaban las comidas de este rey. Un rey lleno de paganismo, lleno de idolatría, en el cual, en esa comida que ellos iban a comer, no era la comida el problema, era todo lo que venía atrás, todo el manto que venía atrás. Si Daniel hubiera aceptado todo esto, lo hubiera debilitado en su alma. ¿Por qué? Porque toda esta comida traían un rito, traían una mochila de tinieblas y de tradiciones, ¿cierto? Que iban a estorbar su relación con el Señor. Ahí estaba el quid de la cuestión, ¿sí? Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues estuvieron delante del rey. Esto en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Sí? 80 y pico de años después. ¿Sí? Y fíjate vos esta palabra, ¿no? Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y acá podés poner tu nombre, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y el rey habló con ellos. ¿Quién es el rey nuestro? Cristo, ¿cierto? Y fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael. No fueron hallados como ellos, dice, como Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y hoy nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con el primer capítulo de Daniel, ¿cierto? Yo puse ahí Daniel 1 y puse esas barritas 1, por si dejo abierto, porque muchas veces el Señor tiene otra vez algo para extender con Daniel 1. Entonces, en todo caso le pondríamos después Daniel las barritas esas y el número 2, ¿cierto? Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta aquí llegamos con esta verdad, con esta palabra de Daniel, ¿cierto? Yo le doy gracias al Señor, que Dios te esté levantando, te esté gozando verdaderamente este tiempo, que puedas encontrar el agrado en el Señor, ese agrado, ¿cierto? Que vos tenés esa intimidad con el Señor, y que puedas meditar en todas las cosas de lo que el Señor te está también ministrando en tu vida personal. No te olvides de tus devocionales diarios, hacelos, ¿cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche. Es muy importante, ¿cierto? Mi querido amigo, que disfrutes este día, lo que queda de este domingo precioso, en familia, no sé. Y si no, con el Señor, que puedas adorar al Señor este día, puedas darle gracias al Señor por todo y te puedas gozar. Si Dios quiere, vamos a estar mirando este libro de Daniel. Dios mediante, mañana vamos a seguir. Son 12 capítulos que son apasionantes, y las cosas que Dios va a mostrar, ¿cierto? A nuestras vidas en este hermoso libro de Daniel. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi amiga, y hermano y hermana en Cristo Jesús. Dios te bendiga.